Hoy vamos a hablar de la vacunación y la presencialidad laboral. Esta relación entre la vacunación y la presencialidad laboral fue introducida por una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 4/2021, publicada en el Boletín Oficial el 9 de abril del 2021. Los trabajadores que no concurrían a trabajar por estar exentos de esta obligación, conforme la resolución del Ministerio de Trabajo 207/2020, después de esta resolución deben concurrir, salvo algunas excepciones a las cuales nos referiremos, a prestar sus tareas normalmente a sus lugares de trabajo, cuando son convocados por el empleador. Vale recordar que esta resolución 207/2020 del 17 de marzo de ese año estableció la suspensión del deber de asistencia al trabajo de ciertos colectivos de trabajadores que podían ser afectados por el COVID. Se trataba y se trata del caso de los mayores de 60 años, salvo aquellos cuya presencia fuese fundamental o esencial para el mantenimiento de la empresa, para el mantenimiento en funcionamiento de la empresa, y de los del sector salud, las trabajadoras embarazadas y aquellos dependientes incluidos en los grupos de riesgo, definidos por la resolución 627/2020, que son aquellos que tenían enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, diabéticos, inmunodeficientes, oncológicos y trasplantados, y aquellos con certificados de discapacidad. Vale recordar que en la fecha del dictado de esta norma, el 17 de marzo, en la Argentina hubo ese día 19 contagiados, totalizando un total de 97 contagiados y 2 fallecidos. El 30 de diciembre del 2020, ya con otras cifras, con 11.000 nuevos casos ese día, 145 fallecidos, 1.600.000 infectados y 43.000 muertos en total, se publica el plan estratégico de vacunación, que era la resolución 2883/2020. Esta resolución es muy importante porque establece un plan de vacunación escalonado y progresivo en base a 4 principios que el artículo 6 de la propia norma menciona: gratuita, equitativa, igualitaria y, el más importante a los efectos de este comentario, voluntaria. Estos son los 4 requisitos. Posteriormente a este inicio del plan de vacunación, y ya en abril del 2021, se dicta la resolución conjunta, a las cuales nos referíamos al principio, que estableció fundamentalmente 2 cosas: la facultad del empleador de convocar al trabajo presencial a los trabajadores que estuviesen vacunados, y cuál era la situación de aquellos trabajadores que optaban por no vacunarse. Cabe señalar que en el día de la publicación de esta norma hubo 24.000 nuevos casos, 228 fallecidos, y ya el total de personas infectadas ascendía a 2.400.000, de los cuales 2.200.000 estaban recuperados, y los fallecidos 57.350. Quiero señalar que las cifras grandes las he hecho globales y evitando los miles, digamos. Sobre estas cuestiones, digamos, es sobre que se dicta esta norma, que establece un principio general en la República Argentina. Todos los trabajadores debían concurrir a trabajar después de haber pasado 14 días de la primera dosis, y los personal de salud con alto riesgo de exposición 14 días después de haber recibido las 2 dosis. Recuerden que en la Argentina todas las vacunas son de 2 dosis. ¿Quiénes son estos trabajadores de salud en riesgo? Bueno, hay una resolución del Ministerio de Trabajo, del 16 de julio del 2020, que estableció que eran los trabajadores que no siempre hayan cumplido las normas de prevención, aquellos que hayan tenido un accidente con material biológico y los que hayan estado en contacto con casos, contacto estrecho con casos confirmados. Este fue un poco el principio central.
Pero esto planteó en su momento dos cuestiones básicas. Me voy a referir a los dos aspectos más importantes. ¿Qué pasaba con aquellos vacunados con más de 14 días que se negaban a concurrir a trabajar? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la situación laboral de aquellos que se niegan a vacunarse directamente? Con respecto a los primeros, el principio general es que, de acuerdo a la norma, los trabajadores deben presentarse a trabajar después de haber recibido y transcurrido 14 días de haber recibido la dosis de cualquiera de las vacunas, la primera dosis de cualquiera de las vacunas habilitadas. Y la norma también no es muy clara en este sentido, pero por aplicación del principio general, hay una obligación correlativa del empleador, que es dar las condiciones necesarias para que, de acuerdo a la técnica y a la experiencia, los protocolos, para que el trabajador concurra en forma presencial con el marco de protección adecuado. Si el trabajador, cumplir estas condiciones, se niega después de la vacunación a concurrir a trabajar, está incurriendo en un incumplimiento laboral, ya que su obligación es la presencialidad, y no hay un nexo causal que justifique su inconcurrencia o su incomparecencia, sobre todo si en el caso del empleador también se cumplen los protocolos de conformidad con lo que establece el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. La otra hipótesis son aquellos trabajadores que se niegan a vacunar. ¿Qué es lo que sucede? Directamente por razones ideológicas, personales, etcétera, etcétera, niegan a vacunarse. Y aquí hay que distinguir a aquellos que se niegan a vacunar porque la vacunación puede agravar una patología preexistente. En este caso, bueno, está justificada la no vacunación. Ahora, la norma tiene una cuestión, un artículo críptico referente a estos trabajadores. La resolución 4, en el artículo 4, señala que los trabajadores deben actuar de buena fe para paliar los perjuicios que su decisión de no vacunarse le puede causar al empleador. El principio general es que si aquel trabajador no se vacuna por esta razón y no hay una razón médica, bueno, está tomando una decisión personal del trabajador, que es la que impide la concurrencia a prestar tareas, y en consecuencia el trabajador, de aquellos trabajadores que, pudiendo vacunarse, optan por no hacerlo, no tiene la obligación de abonar la remuneración. Inclusive más, es un hecho desde este punto de vista sancionable. Fíjense que los considerandos de la resolución 4 son más claros, porque dice textualmente, lo quiero leer, que estos trabajadores deben llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para cumplir con la obligación de realizar tareas. Es decir, en este sentido, los considerandos son una fuente de interpretación importante, pero además la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 11, establece que cuando una cuestión no pudiese ser resuelta por el texto de la ley o no estuviese previsto, hay que recurrir, después de una enumeración, a las normas análogas. Y acá tenemos dos normas análogas. Primero, el artículo 20 de la Ley de Riesgos de Trabajo, el apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que establece que aquellos trabajadores que se nieguen a recibir las prestaciones médicas que la ley establece, pierden el derecho a el pago de las prestaciones económicas que la ley establece. Si la RT puede suspender el pago de la prestación económica. Esta es una norma. La segunda norma es la resolución 91/21 de la Jefatura de Gabinetes, que rige la misma situación para los empleados del sector público, que establece que aquellos que no quieren vacunarse incurren en un incumplimiento laboral sancionable de acuerdo a los regímenes y a los estatutos de cada uno, aplicable a cada una de las jurisdicciones. Esto es lo que dicen los artículos 9 y 11. Por lo cual nos advierte cuál sería, por otra parte, la diferencia de por qué habría un criterio diferenciador entre el sector público y privado, y en realidad no lo hay, porque la norma debe interpretarse en base a estas cuestiones analógicas y a lo que surge de su propia redacción, aunque no sea expresa.
Es decir, que estos trabajadores, tanto aquellos que vacunado y pasado 14 días, como que, o, 21, o 14 días después de la primera dosis o después de la segunda dosis, según el caso, o aquellos que se niegan a vacunar, salvo que hubiese una razón médica, deben concurrir a cumplir con sus tareas. La conclusión de esta cuestión es que en realidad la normativa, si bien lo que acabamos de exponer surge de la aplicación del sistema jurídico y de otras normas del sistema jurídico, debía haber sido más clara, y así como en el texto de los considerandos se estableció esta obligación de trabajar, hubiese sido conveniente también explicitarla en el articulado de la resolución número 4, porque esta falta de precisión puede generar litigios que sería conveniente evitar. Y me voy a referir a otra cuestión más general, que es al sistema normativo dictado en la cuarentena. Es un sistema inconexo, en general, el sistema normativo laboral, es un sistema inconexo que no tiene normas claras, y en definitiva muchas de ellas es por falta de valor legislativo para definir con precisión las situaciones. Lamentablemente, estas cuestiones van a dar lugar a patologías, como son los pleitos, patologías del sistema jurídico, y en muchos casos van a arrastrar cuestiones constitucionales, como en algunos aspectos ya estamos viendo. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en futuras presentaciones. Muchísimas gracias.